Por eso está con nosotros Federico González. Muchas gracias por estar acá en el programa. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir acá. Lo mismo, tenerte a vos, obviamente, es un lujo. Federico, ya vinieron los elogios, ahora entremos a discutir qué es lo más rico. Es lo más rico del análisis político. Elijamos las fracturas internas de las dos grandes coaliciones. Y después hablamos del emergente Javier Milei, que él como personaje va, pero todavía no ve una coalición, ¿sí? Todavía no ve una coalición con respecto a Javier Milei. El único nombre que hay es Karina, su hermana, pero como coalición, no veo que está formando un gran equipo. Pero arranquemos con las dos coaliciones. Vamos primero al opositor y después a la gobernante. Coalición opositora. Patricia Bullrich, que sale con discursos duros, pero en algún momento le empiezan a decir, y se sacó fotos con gente que ya ahora no le paga mucho políticamente porque están asociados. Habrá sido circunstancial. Aparece uno, se saca una foto con uno famoso y de pronto mirá con quién se sacó y pudo haber sido circunstancial. Con esto ocurre para cualquier dirigente político. Pero bueno, el discurso de la dureza. Contra un Horacio Rodríguez Larreta que se lo tildan dentro de la propia coalición de tibio. A ver, ¿cómo podemos empezar ahí? Y por otro lado, un Mauricio Macri que emerge a través de su último libro, ¿no? Donde ya hace bajada de línea referido a mucha dureza en cuanto a las empresas estatales, en cuanto a los gremios y demás. ¿Cómo estás viendo los distintos jugadores? Y entre ellos, en otro programa te invitamos para hablar de Manes, está Manes, entre ellos aparece Gerardo Morales, entre ellos aparece qué es lo que dice, qué es lo que no dice la Unión Cívica Radical, entre ellos aparece Elisa Carrió, que siempre se manda una declaración así para, a ver, bueno, con esa declaración donde le marqué la cancha a todo, ¿cuántos diputados o senadores me colocas? Tal vez estoy equivocado, pero te pregunto a vos. Bien, vamos a empezar por el tema que ya hablamos en otra oportunidad, de la grieta, y una de las, digamos, de los conceptos vinculados con la grieta, esto de lo de halcones y palomas, sí. Lo de los duros y los tibios. Blancos. Creo que es una categoría que, como dije en alguna oportunidad, sirve para analizar algunas cosas, pero la tomamos demasiado literalmente y yo creo que nos embreta el análisis. Porque, por ejemplo, yo te diría, hagamos un análisis histórico. ¿Alfonsín era paloma o era un halcón? O las categorías de halcón y paloma quizás son insuficientes para definirlo. ¿Podemos ahí hacer una pequeña pausa y seguimos? Sí, por supuesto. Alfonsín era halcón o paloma. En sus discursos era muy contundente. Claro, sus discursos eran muy imponía mucha presencia y tenía mucho carisma y llegaba. Y en ese momento, un médico por ahí, pero más allá de todo eso, cómo parecía, inclusive invocaba a recitar el preámbulo y demás, más allá generaba con un espíritu firme, se lo mostraba como firme. Sí, claro, firme. Se lo mostraba, parecería como halcón. Cuando empezó a gobernar desde el punto de vista económico, hay que ver quiénes. Sí, la oposición en ese momento, el peronismo, sí, los grupos empresarios lo fueron debilitando. Eso es otra parte del análisis, ¿no? Está bien, pero yo diría, uno puede decir, bueno, por su firmeza sería un halcón. Sí. Pero los contenidos de lo que hablaba, me parece que no eran los de un halcón, en el sentido de cuando decimos que Patricia Bullrich es un halcón. Claro. Entonces, Carlos Menem, ¿que era un halcón o era una paloma? Bueno, Carlos Menem era característico, ponía el guiño para la izquierda y para la derecha. Bueno, está bien, pero vos fijate como si tenemos que ir a un halcón, si estamos prisioneros de esas categorías tenemos que expedirnos. Bueno, ¿era una cosa o era la otra? Bien. Pero yo lo que quiero señalarte con esas comparaciones es que por ahí es exagerado. Es decir, son dos categorías que no sé son las mejores. Entonces, por ejemplo, creo que Rodríguez Larreta a veces dice, no llega porque es paloma, porque es un dialoguista, porque es un tibio. Pero quizás no llega porque no tiene el carisma para llegar, porque se puede ser un dialoguista y ser firme en el modo, o tener firmeza en el modo en que comunicás. Y yo creo que quizás la fortaleza de Rodríguez Larreta no es
el modo que comunica, sino el modo en que gestiona. Dejando de lado si es bueno o no para la ciudad. Pero yo creo que, en todo caso, el punto fuerte de Rodríguez Larreta es que él está orientado al hacer. Entonces me parece que esa orientación básica de un político también es importante. Obvio. Ahora, lo que pasa es que no brilla. Es decir, el problema que tiene es que eso no brilla, o que si brilla, o si hay un valor, uno lo descubre en el largo plazo, pero no es estridente. Ahora, lo de Patricia Bullrich es mucho más estridente, porque dice muchas cosas con mucha firmeza que mucha gente espera escuchar. Ahora, ¿esto está bien o está mal? No, porque hay una parte de la sociedad que ha sido desencantada y desilusionada por muchos políticos y que entonces encuentran un valor en algo que alguien es capaz de decirlo con firmeza. Claro. Entonces después, que existe el kirchnerismo y el antikirchnerismo, eso es algo evidente. Sí. Entonces a mí me parece que el estilo de Patricia Bullrich sí, te diría, es más adecuado para la lógica del kirchnerismo-antikirchnerismo, porque dice las cosas que hay que decir respecto de una porción de la ciudadanía que está esperando escuchar. ¿Funciona esa lógica? Y yo creo que funciona hasta cierto punto. Entonces me parece que funciona mientras no haya otra cosa. Ahora yo te Nadie diría, quiere emerger con otra cosa. Ahí estamos viendo las imágenes. El segundo de la pantalla mencionaste Larreta y aparece Javier Milei. Y Javier Milei empieza a decir más allá de lo estridente, porque convengamos. Inglaterra, que tuvo desde su ex primer ministro Boris Johnson hasta su reemplazante que ahora se va, ha tenido muchos estridentes que han funcionado. Brasil, con discursos duros, con Bolsonaro ha funcionado, más allá de cómo le vaya o no en el balotaje, obtuvo en la primera vuelta 50 millones de votos. O sea, no es que sus locuras le resultaron costosas, no resultaron costosas. Más allá de gestión, inflación, generó deflación en el último periodo, bueno, pero obviamente el que usaba barbijo era un marica y eso no tuvo costo. Entonces vamos al caso de Javier Milei, esa pata que aparece ahí, que inclusive alguien que te menciona a vos, yo te lo voy a mencionar, que me refiero a Gila Vilker, que te ha mencionado a vos, te voy a remencionar de manera cruzada, también dice, bueno, cuidado que ahora le está sacando, creo que coinciden ustedes, le está sacando votos, ahora no a Juntos por el Cambio, sino al Frente de Todos, Javier Milei. Entonces, bueno, ¿esto es una tercera pata o es la pata más dura del lado del centro derecha? ¿Cómo lo ves vos? bien, en primer lugar creo que en la política como en la vida siempre hay algo que hay que tener en cuenta, que es el malentendido. El malentendido. El malentendido. Y a veces entre la sociedad y los dirigentes hay malentendido, porque Sí. lo ponen en un lugar de algo y quizás no es ese algo. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente, vamos a hacer un paralelismo con el 2001. Sí. En el 2001, más allá de que hicieras o no una encuesta, era como algo vox populi, de ¿a quién vas a votar? A Clemente. Sí, me Y acuerdo. Clemente sacó algunos votos, Sí. sacó algunos votos, voto en blanco y voto impugnado, Sí, mucho, sí, voto y con impugnado. episodios muy desagradables. Sí, sí, sí. Bueno, ahora, ¿eso qué sintetizaba? Bueno, uno podría decir el voto bronca, el que se vayan todos de esa época. Entonces a mí me parece cuando hoy en las encuestas, nosotros a Milei lo tenemos más o menos en un 17%, que no es poco. Muchísimo. Que además para una tercera fuerza, que siempre está en el orden del 10, es muchísimo. Pero yo me aventuraría a decir, relativizando el valor de las encuestas, es que cuánto del efecto espuma hay en el que te dice hoy que lo va a votar a Milei. Y con efecto espuma me refiero a lo siguiente. Estoy enojado con Estoy la enojado y dirigencia. lo voy a votar a Milei. Después, el día de las elecciones, lo voy a votar a Milei y yo creo que ahí... En la elección anterior lo votaron, 14. Sí, es cierto, pero en Cava el público... Mira, hace poco hicimos una encuesta y Sí. preguntamos cómo se definía, si izquierda, derecha o de centro. Y lo que más primó es derecha. Y mucho más, mira, derecha creo que era el 36, centro cerca de 20 y izquierda 12. La otra categoría que era importante era no me defino por ninguna de esas. Entonces, yo creo que una cosa es el fenómeno Milei en Capital, la irrupción de Milei, y otra cosa
es en todo el país. Está pegando. No pero por supuesto yo digo que está pegando, pero yo te diría... Los escucho a los cordobeses. Yo tengo un 17, pero no me creo ese 17. Bueno, esa es mi primera consideración, es que ojo que no es como parece. Esto no es una El efecto espuma, está clarísimo. El efecto espuma. Ya mencionaste el efecto espuma. Después el malentendido es que yo creo que Milei se presenta como un liberal, pero muchos lo que entienden es que es un político de derecha en el sentido bien duro de ese término. Ahora, Milei también tiene declaraciones que hacen que en parte es un liberal y en parte en cierto tipo de cuestiones que no tienen que ver con lo económico, no es un auténtico liberal, sino que más bien un conservador, lo que uno diría un conservador de derecha. Entonces yo creo que ahí está lo del malentendido. Entonces, para la juventud también, para una porción importante de la juventud, Javier Milei es algo así como un rock and roll star. Y eso es un malentendido. Bien. Porque Sigamos, no es un a ver si rock and tenemos roll. las imágenes nuevamente, porque quiero, con estas imágenes, vamos a la tercera imagen. Ahí estamos viéndolo. Lo tenemos Mauricio Macri ahí. Bueno, Mirá, se pudo haber equivocado en la gestión anterior, en su gobierno, terminó con una inflación del 54%, decían que ya estaba pagado en la política, y yo creo, por lo menos, no sé si será candidato, pero que poder tiene, poder tiene. coincido absolutamente. Ahí le daría la razón al tema del poder explicativo de la grieta. Me parece que si Macri está donde está, que para mí es alguien que tiene ganas y que tiene chances, es porque este gobierno no funcionó. Y entonces, es decir, los extremos se autoalimentan y el fracaso de uno es el que le da, De comer al otro. le da la posibilidad de volver al otro. Creo que claramente quiere volver. No me imagino que se pone en el lugar de alguien que quiere reivindicar ideas y un espacio, sino que las quiere encarnar. La única duda que tengo es si él ya sabe que va a ser candidato, pero no lo quiere decir porque le parece que no es el momento, o es que duda porque quizás sospecha que no tiene tanta chance como la que tendría que tener para estar seguro de decir quiero ser candidato. Bien, pero sinceramente creo que va a ser candidato. ¿Va a ser? Va a ser candidato. Y yo O sea, creo... si es candidato, ahí tenemos que a Larreta y a Patricia Bullrich le va a hacer sombra. Yo creo que sí. Diría más, me aventuraría a decir que si es candidato, probablemente termine siendo el candidato definitivo. Si es candidato, está una figura al lado. Si es candidato, va a apostar al juego con Cristina Fernández de Kirchner. Estamos mirando la foto ahí. Sí, bueno. Y si así, es candidato, el negocio para él es ponerle a Cristina en la escena. Así ganó la otra vez, así escribe el libro, pone a Cristina como la figura del kirchnerismo, después del peronismo, después del populismo, de todo lo que no hay que votar. Sí, yo creo que sería su rival más fácil, vamos a decirlo en esos Es el términos. rival más fácil, ¿sí? Sí. Pero no creo que Cristina sea candidata, porque creo que nadie quiere estar en el lugar del que tiene muchas chances de perder, y menos Cristina. Y además, bueno, si vamos al tema ¿Pero es de... consciente Cristina que tiene chance de perder? Yo creo que sí. ¿Sí? Estamos hablando de hoy, ¿no? Por supuesto hay que ver qué pasa. A mí me parece que hoy no sería candidata. Bueno, por supuesto es una conjetura. Sí. La conjetura es que no tiene chance y que se da cuenta. En realidad son dos conjeturas, ¿no? Pero además yo diría que si el gobierno no encuentra el rumbo en un plazo razonablemente rápido, bueno, cada vez está más claro que tiene menos chance. Bien, ahora justo hablamos de las diferencias en la coalición opositora, vamos a hablar de las diferencias en el gobierno. Originariamente un trípode, donde está Cristina Fernández de Kirchner, mayor caudal de votos, después Sergio Massa y, ahí lo tenemos, Alberto Fernández. Obviamente es como las sucesiones sin divisas, ¿no? Se sabía cuál era el número que aportaba Cristina, pero un número adicional que le dio el triunfo. Porque si era el voto solo de Cristina, el triunfo
previo, todas las encuestadoras que yo entrevistaba no le daban, ¿no es cierto? Entonces, en esta coalición gobernante lo que estoy viendo del lado del kirchnerismo es, bueno, vayamos despegándonos. Lo del Fondo Monetario Internacional no estamos de acuerdo. La propuesta del Fondo Monetario Internacional es inflacionaria. La inflación la genera la política del Fondo Monetario Internacional porque le exige devaluación, te hablo en términos económicos, pero ya entrevista a distintos economistas que pertenecen al esquema de trabajo de Cristina Fernández, donde el fondo, inclusive la causa de la inflación, es el fondo monetario, la política del Fondo Monetario Internacional que empuja los costos a través de las importaciones. Entonces, ¿qué voy? Si quiere despegar, quiere decir, bueno, no me quedó otra que ponerlo a este muchacho Alberto Fernández, pero no es lo que yo quería. ¿Funciona eso? Bueno, yo creo que no funcionó. Pero funciona que diga eso, que diga eso. Bueno, ahí ya está buena la pregunta porque invita a una reflexión que es la conjetura de cómo es la mente de Cristina Kirchner. Entonces, a ver, si uno hace un análisis retrospectivo... Disculpa, interrumpo, te pido disculpas. No lo dice, expliquémoslo a la gente, después del atentado que tuvo, no lo dice Cristina, pero sabemos quién. Habla Máximo Kirchner, dice eso. Habla el Cuervo Larroque, dice eso, o sea, lo dice Cristina. Disculpame la interrupción. Bueno, está bien, si vamos al momento actual, no al histórico, bueno, concretamente uno podría decir, bueno, Cristina piensa que la solución de los problemas de Argentina van por allá. Alberto Fernández no sabe, no contesta, no quiere, no interpreta. Bueno, vamos con Sergio Massa. No es razonable pensar que Sergio Massa iba a hacer algo que le guste a Cristina, que le guste al kirchnerismo. Entonces, ¿por qué esa? Uno puede entenderla de Alberto Fernández, pero la habilitación de Sergio Massa, de la única manera que se puede entender, es porque pensó que alguna efectividad podría tener, sería la hipótesis 1. La hipótesis 2 es porque, bueno, si hay que hacer el trabajo sucio, que lo haga otro, bien, lo uso y después cuando lo haya hecho y esté en mejores condiciones, me olvido y veto, como vetó a la gran parte del gabinete. Yo, sinceramente, me inclino más por la primera. Me inclino más porque pensó que en un momento de vamos a chocar, la única alternativa es que era Sergio Massa. Ahora, pero fíjate vos qué loco que es hacer ese análisis, porque hacer ese análisis es pensar que en el fondo Cristina Kirchner sabe que el kirchnerismo, desde el punto de vista económico, no funciona. Porque llegado el caso, cuando estamos por chocar, a ver, una figura, es como si dijéramos un ateo en el momento de morirse, esa figura de, bueno, me estoy por morir, que venga Dios y me salve. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que en el fondo uno tiene un corazoncito, sea por debilidad o sea por necesidad, tenés un corazoncito que no es compatible con lo que declamás racionalmente. Y la tercera, ¿no es que no quería agarrar la papa caliente? ¿Por qué digo la papa caliente? Recordemos, 60 días atrás, dólar a 3.50. Los medios de comunicación decían que Alberto Fernández tenía la cuenta regresiva, que duraba poco. Se hablaba de la hiperinflación. Y si Alberto se iba, le tocaba a Cristina, mejor que agarre Sergio Massa. Bueno, esa tiene para mí cierta verosimilitud. Vamos a chocar. ¿Cuál es el menor mal posible? Sergio Massa. El menor mal posible desde la lógica de Cristina, por supuesto, ¿no? Y sí, me parece que... Ahora, lo que pasa es que eso también tiene una lógica bastante entendible de sentido común. Bueno, al final no chocamos. Los servicios prestados a Sergio Massa son suficientes. Ahora no me alcanza. No me alcanza porque va en contra de toda la ideología que siempre prediqué. Y entonces me pongo a poner impaciente. Y además me empiezo a poner impaciente porque además veo, conforme a lo que pensaba, que con la ideología del racionalismo de Sergio Massa no va a andar, porque lo único que puede andar es el kirchnerismo. Y entonces ahí habría que esperar al próximo capítulo. Ahora, ¿cuál es el problema? Si lo tengo que sintetizar en otros términos, con verbos. Sergio Massa, ¿cuál es la vocación y a qué juega? Él juega
el rol de un gestionador y resolutor. ¿Está bien? Gestiona y quiere resolver. El juego de Cristina en este momento es el de auditar y vetar. Te audito y te veto. Lamentablemente, el rol de Alberto Fernández, que podría servir para un cierto equilibrio entre esas dos fuerzas que de alguna manera tienen un énfasis diferencial, el problema es que el rol de Alberto Fernández es hablar y esperar y hablar. Y no hace más que hablar porque su palabra no se transmite en acción y además, como resolutor de problemas, siempre ha sido un postergador de los problemas. Y yo creo que ahora le agregaría otro verbo, que es el verbo amagar. Amagar de independencia. Me harté de Cristina y ahora... ¿Son amagues? Yo creo que son amagues, que nunca se concretan. Parece que se fuera a concretar por las cosas que dijo, las declaraciones que Pero hizo. los 3 ministerios ocupados por mujeres, que León, Victoria Tolosa Paz, y ahora me viene a la mente la ministra de Clayson, ¿no? La ministra de Género y Diversidad, Mujeres, Género y Diversidad. Yo creo que eso es... Si eso es la independencia de Alberto, la tardía independencia de Alberto Fernández, me parece que sabemos es que un no. chiquitaje para la tribuna. Porque ¿Sí? me parece que no pasa por ahí. No es sustantivo respecto de reencauzar un gobierno que haga que su gestión termine siendo reivindicada y que sea votable. Claro. Me parece que si quisiera la independencia tendría que haber hecho otras cosas. Entonces me parece que también, bueno, hay que estar en el lugar del otro, ¿no? Y yo creo que a veces uno necesita por lo menos una reivindicación simbólica. Al final, bueno, por lo menos tuve algún gesto de independencia. Ahora, pensar que eso se transforme en algo definitivo, me parece que es poco probable. Entonces no lo veo, esas acciones no las veo compatibles con la pretensión de seguir participando y ser candidato. Me parece que para ser candidato hay que tener otro tipo de gestos, otro tipo de ideas y otro tipo de sustancia que no la está teniendo. Federico, muy rico, realmente muy rico el contenido y demás. Te he interrumpido, pero un poco, para ponerle sal y pimienta. Había que ponerle sal y pimienta. Muchísimas gracias. Gracias a vos.